El microscopio óptico, mientras que el microscopio óptico permite en este caso apreciar a las células en su superficie o externamente, viendo las formas o sus partes más externas, el microscopio electrónico permite observar a las células en detalle, literalmente la desnuda, la muestra en este caso tal cual es a nuestros ojos. De repente alguno de ustedes que va a ser biólogo o va a ser médico, va a ser farmacobioquímico, de repente se dedica a la investigación de, en este caso, del cambio biológico, pues vas a tener el gusto de poder usar microscopios electrónicos y poder ver pues a esa célula que tu profe dibujaba en la pizarra, a esa célula que de repente hoy vas a ver en imágenes compartido en el PPT. Bueno, entonces aquí tenemos entonces un poco de la historia de la citología, destacando a algunos, no a todos, pero en este caso personajes importantes de esta ciencia. Pero, ¿qué cosa es la célula? O sea, ¿cómo definimos a la célula? Recuerda que la célula es la unidad básica de la vida. Recuerda que la célula representa para nosotros nuestra unidad anatómica, porque nos determina nuestra forma, nos da, determina la estructura que nosotros presentamos como animales, las plantas, los hongos, las algas, los protozoarios, las arqueobacterias, cianobacterias. Todo ser vivo tiene una forma determinada gracias a sus células. Pero las células no solamente nos dan la forma, también determinan las funciones que los órganos realizan o donde estaban presentes las células. Vamos al chat, les leo. ¿Qué órgano interviene en la respiración? ¿Cuál es el órgano de la respiración? ¿Alguno de ustedes sabe, por favor? ¿Alguien me puede decir, profe, yo sé? ¿Cuál es con qué órgano nosotros respiramos? A ver, voy conectado a más de 2 decenas de personas. A ver, Adrián, Andrea, Angelina, Ariana, y etcétera de estudiantes. Vamos, vamos. ¿Qué órgano utilizamos nosotros para poder respirar? ¿Alguna idea, muchachos? Muy bien, Cristian. Excelente. Cristian nos comparte que son los pulmones. Así es. Los pulmones son los órganos que usamos para respirar. Pero sabes, mi estimado Cristian, realmente no son tus pulmones quienes están llevando a cabo la respiración, sino son unas células llamadas en este caso neumocitos 1. Entonces, dentro de los alveolos pulmonares vamos a encontrar a los llamados neumocitos 1, que son las células que hacen células que hacen el intercambio gaseoso. Y ahí estoy demostrándote que es la célula en sí, propiamente dicho, quien lleva a cabo la función dentro de los pulmones. A ver, otra pregunta. ¿En qué órgano del tubo digestivo ocurre la mayor absorción de nutrientes? A ver, ¿alguno de ustedes? ¿En qué órgano del tubo digestivo ocurre la mayor absorción de nutrientes? Facilito, ¿eh? Mide 7 metros, mide 200 metros cuadrados de superficie, tiene 3 partes, duodeno, yeyuno, ilio, continúa del estómago y va antes de un órgano que acaba el tubo digestivo. Vamos, ¿en qué órgano del tubo digestivo ustedes consideran que ocurre la mayor absorción de nutrientes? Cuidado con decirme boca, no es la boca, tampoco es el estómago, menos el esófago, menos el ano, ¿verdad? Vamos, vamos, ¿qué ponemos? Muy bien, mi estimada Yami, muy bien. El intestino delgado, excelente. Entonces, el intestino delgado es un órgano que donde ocurre la mayor absorción de nutrientes, pero ¿sabes? El intestino delgado va a tener un tipo de células muy especiales, llamadas en este caso enterocitos. Y estos enterocitos van a presentar microvellosidades, las cuales van a permitir la absorción de los nutrientes. Entonces, otra vez demostrándote, es en sí la célula la estructura que cumple las funciones que los órganos lo presentan. Pero no solamente la célula es la unidad anatómica y funcional. Recuerda que Rudolf Virchow dice que toda célula origina otra célula. Allá, entonces, eso compete mencionar pues que cuando las células se reproducen, también están compartiendo su material genético. Ese material genético que tiene que perpetuarse a lo largo de la vida durante la reproducción. Por eso la célula también es considerado la unidad genética de los seres vivos. Recordemos que las células se van a clasificar de muchas maneras. Se puede clasificar, en este caso, de acuerdo a su tamaño. Pueden haber células macroscópicas y microscópicas. Pueden, en este caso, también haber células que se van a clasificar por su nutrición. Hablamos de células autótrofas, heterótrofas y mixótrofas.
células que elaboran su propio alimento, células que dependen de otra fuente exógena para obtener nutrientes. También las células se puede clasificar por su evolución, que es lo que justamente hoy es parte de la clase, en células procariotas y eucariotas, células que no presentan núcleo, que carecen de organelas, etc. Y células más evolucionadas, más complejas, más desarrolladas, como la que tú tienes. Tú tienes células eucariotas, tú tienes célula eucariota. O también las células se pueden clasificar por su forma, de acuerdo a la función o ubicación que la célula presenta. Así que hay varios criterios para poder clasificar a las células. Insisto, por su tamaño, recuerda que las células se miden en micras, pueden haber células microscópicas y macroscópicas. Se puede clasificar de acuerdo a su forma, pueden haber células estrelladas, aplanadas, alargadas, cilíndricas. Insisto, pueden haber células autótrofas, como el de las plantas, las algas o cianobacterias, que son netamente autótrofas, fotosintéticas, o células heterótrofas como el que tú y yo tenemos. Literal. A ver, ¿alguien tiene el audio Heterófas, encendido? mesestrófanas. A ver, por favor. Listo, genial. Tenemos en este caso las células animales. Hay alguien que quiere boicotear nuestra clase, no dejémoslo. Tenemos la célula animal, las células de los protozoarios, de los hongos y la mayoría de bacterias. Estos son los que presentan células heterótrofas. También hay organismos con células mixótrofas, que tienen doble comportamiento nutricional. Por ejemplo, la eulena, que es una alga. Animales, por ejemplo, como la Elicia clerótica. A ver, vamos a ver cómo va el internet en este caso. Vamos por aquí. Voy a compartirte la imagen de un organismo llamado Elicia clerótica. Recuerda que la Elicia clerótica es un tipo de babosa marina, es un tipo de molusco. Uy, carambas. Y en este caso, este molusco llamado Elicia clerótica tiene doble comportamiento, tanto autótrofo y heterótrofo. También hay bacterias que son mixótrofas. Y como te comentaba, también pues las células se pueden clasificar en células procariotas y eucariotas. Avanzamos, avanzamos. Aquí, jóvenes, en este caso les voy a compartir, perdón, a ver, ¿qué pasó? A ver, Rodrigo, por favor. Algo pasó con... Ahí está. Tenemos en este caso, muchachos, a ver, perdón. Tenemos aquí una comparación entre células, ya sean en este caso procariotas y eucariotas. Recuerda que las células procariotas y eucariotas van a tener características diferentes. Obviamente, una es más desarrollada que la otra. Recuerda que las células procariotas carecen de membrana nuclear. Son células bastante primitivas, no presentan carioteca o membrana nuclear. Recuerda que las células, en este caso las células procariotas, las células eucariotas, perdón, sí presentan carioteca, sí presentan membrana nuclear. Justamente estas células procariotas, al tener membrana nuclear, van a poder presentar un núcleo definido. En cambio, las células procariotas, al carecer, perdón, de carioteca o membrana nuclear, carecen de núcleo, no tienen un núcleo definido. Recuerda que en la célula procariota, el ADN es circular y desnudo y se encuentra disperso en el citoplasma. En cambio, en la célula eucariota, el ADN es de forma lineal y fibrilar y está asociada a unas proteínas histonas, formando la llamada cromatina. En este caso, entonces, vamos a colocar por aquí, cromatina. No sé si algo, ahí está, cromatina. Vamos a ver. Un momento, vamos a buscar. La idea es que tú reconozcas bien esa información, que justamente vamos a también a trabajar en breve. Vaya, va que vaya cargando. Entonces, chicos, no olvidemos que en la célula eucariota, el ADN se encuentra unido a proteínas llamadas histonas, formando la cromatina. En cambio, el ADN procariota es circular y desnudo. ¿Y por qué el ADN procariota se llama desnudo? Porque no está unido a proteínas histonas. Recuerda que la célula procariota carece de organelas con membrana. Está ausente en ellas organelas con membrana, como las mitocondrias, los cloroplastos, los lisosomas, las vacuolas. Una organela carente de membrana, llamado ribosomas, es común tanto en células procariotas y eucariotas. Bueno, en este caso el ribosoma procariota tiene un valor de 70S, mientras que el ribosoma eucariota tiene un valor de 80S. Ambas células presentan ribosomas, ya que ambas células requieren sintetizar proteínas. Entonces, si te preguntarían en una evaluación,
Variedad de organela presente tanto en células procariotas y eucariotas. Ribosomas. Organelas como la mitocondria, cloroplasto, lisosomas, vacuolas, peroxisomas son exclusivos de células eucariotas. Recuerda que la célula procariota, no presenta citoesqueleto, porque en su estructura los ribosomas no van a formar la proteína llamada tubulina. En cambio, las células eucariotas sí presentan citoesqueleto, ya que la tubulina, una proteína estructural, está formando dicha estructura en una célula eucariota. Recuerda que las células procariotas van a producir energía o ATP en una estructura muy importantísima, en breve lo veremos, se llaman mesosomas. Los mesosomas son modificaciones de la membrana celular de una célula procariota, y en estos mesosomas hay aparatos enzimáticos con la capacidad de formar gran cantidad de ATP. En la célula eucariota jamás vamos a ver mesosomas. Entonces la pregunta es, ¿dónde se produce energía en una célula eucariota? En una célula eucariota, muchachos, se va a producir gran cantidad de energía en la mitocondria. Así que si una célula procariota presenta mesosomas como estructuras capaces de producir energía o ATP, en nuestra célula la principal central energética es la mitocondria. Recuerda que la célula procariota presenta una cubierta celular llamada pared celular. Tú le puedes llamar cubierta o envoltura celular, formada por un polisacárido llamado mureína o peptidoglicano. En cambio, en las células eucariotas como la nuestra, van a haber dos tipos de cubiertas celulares. En nosotros los animales, nuestra cubierta celular se llama glucocálix, que es una estructura de reconocimiento, como un radar. Escucha eso, glucocálix, radar, reconocimiento e identificación. En cambio, en las plantas, en las algas y en los hongos, la cubierta celular se llama pared celular, al igual que en procariotas. Pero mientras que en procariotas su pared celular está formada de mureína o peptidoglicano, en las células eucariotas la pared celular en el caso de plantas y algas está formada por celulosa y en el caso de hongos por quitina. ¿Qué organismos tienen células procariotas? Y eso por favor no lo olvides. Todas las arqueobacterias, los seres vivos más primitivos de la Tierra, todas las bacterias, organismos netamente descomponedores, y todas las cianobacterias, organismos netamente autótrofas fotosintéticas, son organismos procariotas. Ojo, en esta parte, tú no estás viendo en ningún lugar que diga animales, que diga plantas, no. Porque los que tienen célula eucariota son los protozoarios, las algas, las plantas, los hongos y los animales. Así es que nosotros somos individuos con células eucariotas en nuestra estructura. Entonces, repasando nuevamente, no olvidemos, ahí están todas las características que en el cuadro anterior se ha mencionado. Las células procariotas incluyen células muy primitivas, son muy pequeñas, carecen de núcleo, por eso su ADN está disperso en el citoplasma. Su respiración celular se lleva a cabo en los mesosomas. Se reproducen asexualmente por bipartición o fisión binaria. Tienen ribosoma 70S y recuerda, no tienen organelas membranosas ni tampoco citoesqueleto. Por ejemplo, ahí tú puedes apreciar en esa animación la bipartición, o mejor dicho, la reproducción asexual en los seres procariotas, como las bacterias, arqueobacterias o cianobacterias. No olvides, ¿quiénes tienen célula procariota? Bacterias, cianobacterias, arqueobacterias. Recuerda, mi estimado, que, la cubierta celular, recuerda, se llama pared celular. Recuerda que esa pared celular está formada por peptidoglicano o mureína. Brinda protección, rigidez a la estructura procariota y evita que la célula en un medio con gran cantidad de agua se hinche y reviente. Eso significa que la pared celular regula la llamada turgencia. Una célula se pone turgente cuando está en un medio con mucha cantidad de agua y la célula con pared solo se hincha pero no revienta. En cambio, nuestras células, al no tener pared celular, en un medio con gran cantidad de agua, pueden hincharse y reventar. Recuerda que la segunda región es la membrana celular, formada por proteínas y lípidos. Recuerda que la membrana celular es una estructura lipoproteica y favorece el transporte celular. De esa membrana celular van a originarse modificaciones llamadas mesosomas. Estos son los mesosomas, que son estructuras que contienen
enzimas con la capacidad de realizar la respiración celular, como te comenté, producir energía, ATP, favorecer la reproducción asexual y también permitir llevar a cabo la fotosíntesis. Debajo de la membrana celular encontramos el citoplasma, donde se encuentra el ADN circular y desnudo. Recuerda que se llama desnudo porque no está unido a proteínas histónicas, formando una cromatina. Tenemos los ribosomas 70S que andan siempre en grupo, formando polisomas. Algunos seres procariotas tienen el plásmido, que es una estructura que le permite a la bacteria volverse resistente contra los antibióticos. Y ahí la recomendación de que no debemos automedicarnos con antibióticos. Los flagelos que favorecen la locomoción y los pilis o fimbrias, que son estructuras que le permiten a la célula procariota, como las bacterias, compartir ADN con otras, ellos se llama conjugación, o favorecer también la adhesión o unión hacia un cuerpo diferente. Entonces, hasta ahí una revisión rápida, así a grosso modo, sobre la célula procariota. Recuerda, es importante que tú manejes sus características y su estructura. Tranquilos, que esta información que estoy mostrándote lo voy a compartir con el grupo después de nuestra sesión de clase. Recordemos que la célula eucariota, hijos, nuevamente, presentan carioteca. ¿Qué era carioteca? Membrana nuclear. Al tener membrana nuclear, recuerda que su núcleo es definido y contiene el ADN unido a histonas formando la cromatina. Recuerda que nuestra célula sí presenta citoesqueleto, gracias a la proteína llamada tubulina que forma los microtúbulos. Recuerda que tenemos organelas en nuestra célula con membrana y sistema de endomembranas. Recuerda que nuestros ribosomas son 80S. ¿Y qué células tienen, perdón, qué organismos tienen célula eucariota? Animales, plantas, algas, hongos, protozoarios. Recuerda que la célula eucariota, muchachos, va a tener cuatro partes fundamentales. Cuatro partes fundamentales. Una primera región fundamental de la célula eucariota es la cubierta celular o envoltura celular. Recuerda, denominado glucocálix o pared celular. Por ejemplo, ya te comenté que nuestra célula, nuestra cubierta o envoltura se denomina glucocálix. No confundas cubierta con membrana, porque la cubierta envuelve a la membrana celular. Recuerda, formada por lípidos y proteínas. Luego viene el citoplasma, donde se encuentran las organelas, el sistema de membranas, el citosol, el citoesqueleto y finalmente el núcleo celular. Hoy día, hoy viernes, vamos a hablar netamente de la cubierta y la membrana, nada más, solamente de estos dos. Por eso te comentaba que hoy día vamos a ver un pedacito, un cachito de la célula eucariota. Recuerda que la cubierta celular tenemos de dos tipos. Por un lado tenemos al llamado glucocálix, que está presente en animales y protozoarios. Y su función, jóvenes, es llevar a cabo el reconocimiento. Recuerda que este glucocálix se encuentra en la periferia de la membrana. Acá ve, estos son los llamados glucocálix. Este llamado glucocálix funcionan como radares, como moléculas que van a captar información del mundo extracelular. O sea, si esto fuera la membrana celular de un glóbulo blanco, este glucocálix podría reconocer a un agente infeccioso, bacteria, virus extraño, y atacarlo. Si esta célula tendría glucocálix como A y por acá habría otra célula con glucocálix como A, pues la reconocería y permitirían unirse entre sí para formar tejidos. Si este glucocálix pertenece a un glóbulo rojo tipo sanguíneo A y por acá hay un glóbulo rojo con glucocálix indicando que es un antígeno del grupo sanguíneo B, obviamente este atacaría al otro y viceversa, porque ambos grupos sanguíneos no son compatibles en una transfusión sanguínea. Entonces, finalmente, hijos, el llamado glucocálix, en palabras sencillas, favorece el reconocimiento e identificación celular. Entonces, siempre que ustedes escuchen hablar de glucocálix, de arranque, reconocimiento, identificación es como el DNI de nuestras células. Así como tú tienes tu DNI amarillo, porque creo que son chiquillos de ustedes, o no sé si tienen DNI azul, pero en este caso, pues, igualito. Este es el DNI de las células animales, como las nuestras. El otro tipo de cubierta celular, jóvenes, es la llamada pared celular. Recuerda, estimado, que la pared celular, ay caramba, recuerda que la pared celular
Es una cubierta celular presente en las plantas, en las algas y en los hongos. Y recuerda que esta pared celular va a brindarle resistencia a las células de las plantas, de los hongos y de las algas, al igual que ocurría en las bacterias. Y recuerda que en el caso de las plantas, de las algas en este caso y de los hongos, esta pared celular está formada de diferentes sustancias, de diferentes polisacáridos. Ahorita, perdón, sé que es lo... Un ratito ya, vamos a ver, algo pasa ahí con el PPT. Un momento, por favor. Un momentito. Vamos a pausar.